Vamos entonces, hermanos, a leer el pasaje bíblico que tenemos seleccionado hoy, el cual se encuentra contenido en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso del 5 hasta el 8. Dice así la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entrando en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Digno eres de toda honra y de toda alabanza. Bendito es el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Bendito es el nombre de tu Santo Espíritu, nuestro Consolador y Guía, a quien tú nos has dado como garantía de que te pertenecemos, Señor. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos regalas a cada uno de nosotros de la vida en este día y de permitirnos, Señor, poder llegar hasta aquí, hasta este lugar de reunión, para adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te agradecemos por tu mucha misericordia a lo largo de esta semana, por tu cuidado y providencia en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Y a pesar de nuestros pecados, de los cuales nos arrepentimos, Señor, tú sigues extendiendo tu bondad y tu gracia sobre nosotros. Padre, te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas delante de ti. Sabemos, como hemos orado al principio, que hemos dejado de hacer aquellas cosas que tú has mandado, Señor, y que nos hemos involucrado en acciones que tú no has ordenado, Padre. Perdónanos, Señor, restáuranos y levántanos para que nuestra adoración, Padre, no tenga estorbo delante de ti. Señor, te pedimos en esta hora también, Padre, que tú puedas edificar a tu iglesia por medio de tu palabra. Te pido que me sostengas para ser un mensajero fiel de ella, Señor, que pueda hablar dignamente de tu palabra y que tu iglesia pueda, Señor, ser instruida, exhortada, alimentada y corregida, Señor, por medio de la exposición y el poder de tu palabra. Estas cosas te las rogamos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Y vamos a estar entonces viendo el contenido de estos versos en Mateo 6. Y hemos dividido este sermón en 4 puntos. Para usted que le gusta llevar las anotaciones, puede anotar. Vamos a tener una introducción a las disciplinas espirituales. Luego el punto 1, vamos a exponer el propósito y la definición de qué es orar. Después, en segunda parte, vamos a ver la forma errada de orar. En tercera parte, vamos a ver la forma correcta que se nos manda a orar. Y en cuarto lugar, esperamos ver la oración congregacional. Y es muy probable que el sermón se divida en 2 domingos, en este y el siguiente, si el tiempo no nos alcanza en esta mañana. Pero lo primero que debemos, hermanos, abordar tiene que ver con este aspecto de las disciplinas espirituales. Cuando hablamos de la oración, reconocemos que estamos hablando sobre una acción, una de las acciones más necesarias y fundamentales para la vida cristiana. El orar es parte de este cuerpo de disciplinas espirituales que son necesarias para el desarrollo de la vida cristiana. Las disciplinas espirituales las encontramos en las Escrituras como algo esencial para el creyente, algo que es fundamental para el crecimiento y la madurez de todo hijo de Dios. Note, por ejemplo, cómo Pablo exhorta a Timoteo, a este joven pastor, en la primera carta que le envía, en el capítulo 4, versos 6 al 8. Note allí la urgencia que el apóstol tiene
Él dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Es sobresaliente esta instrucción, disciplínate en la piedad. Y la palabra usada aquí para el término disciplina es una palabra muy común, tal vez una de las más populares de nuestra época, y es la palabra griega gimnazo, de donde proviene nuestra palabra gimnasio. Y tiene que ver con este aspecto de ejercitarse, de entrenarse. ¿Y cuántos aquí no frecuentan el gimnasio diariamente? Ya sea que vayan a un local o en su casa tienen esta rutina deportiva, ¿no? Es algo que se realiza con el fin de obtener beneficios. Ahora bien, el aspecto aquí que Pablo señala es ejercítate para la piedad. Y es interesante que el propio apóstol dice, el ejercicio físico tiene sus ventajas, pero no aprovecha en nada para la piedad. Tú esfuérzate en disciplinarte para la piedad. Así que nota usted que se requiere de la participación del creyente en este ejercicio, ¿no? Nadie se puede ejercitar por nosotros. Yo quisiera que alguien fuera al gimnasio por mí y que yo tuviera los músculos, situación que por el momento no va a ocurrir. De la misma manera, mi hermano, nadie puede hacer un ejercicio piadoso por usted. Yo no puedo orar en lugar suyo o cultivar una vida de piedad por usted. Yo no puedo madurar cristianamente en su lugar, ni crecer espiritualmente por usted. Es algo que usted como creyente debe hacerlo. Y esta disciplina en la piedad, note que de la misma manera en que una persona va al gimnasio para obtener una meta, bajar de peso, reducir su grasa corporal, etc., Pablo nos deja ver aquí que la disciplina tiene esta meta final, la piedad. Es decir, que el creyente alcance a través de la disciplina cultivar una vida piadosa. Y este término piedad significa una devoción, pero me gusta más el uso de una conducta santa. Disciplínate de tal manera de que puedas obtener una conducta santa. Y esto es interesante porque está relacionado directamente con la madurez y el crecimiento en la vida cristiana y en la santidad, que solo es posible para el creyente a través de los medios que Dios provee para alcanzar este fin último. Y esos medios, hermanos, son estas disciplinas. Recordemos que el propósito de nuestra conversión no es nuestra autosatisfacción. Decíamos en la clase, no es gozar de la mejor vida posible ahora, como dijo Joel Osteen, sino conformarnos a la imagen y estatura de Cristo. Esa es la labor donde cada uno de ustedes, al igual que yo, nos debemos encontrar cada día, formándonos más, cultivando en nosotros el carácter de Cristo, reflejar en nosotros la esencia de ser cristiano. La iglesia del primer siglo fue llamada cristiana porque se parecían a Cristo. Y usted cada día debe disciplinarse en parecerse más a su Salvador. Así que a veces actuamos como si el propósito de la vida cristiana ahora, en esta época, es el de tener fama entre los creyentes, ¿no? Voy a cultivar una vida piadosa para que digan, wow, qué tan piadoso es Andy Jr., quiero ser como él. No, ganar adeptos, tener seguidores en las redes sociales, ser considerado un gran líder, hacernos estrellas o influencers dentro del mundo evangélico. Esas no son las metas de la piedad, querido hermano. Si esa es la meta que usted persigue, está en el camino equivocado y en el lugar equivocado. Así que podemos entender que la disciplina espiritual significa lo siguiente. Esta es una definición del doctor Donald Whitney. Él dice,
Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción y crecimiento experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. Y podemos hablar de estos hábitos de devoción como la oración, la asimilación de las Sagradas Escrituras, lectura y reflexión de la misma, la adoración, la evangelización, el servicio, la mayordomía, el ayuno también, y podemos ver otras más. Así que entendemos las disciplinas espirituales también en dos grandes grupos. La disciplina espiritual personal, ¿sí?, privada, la mía, que es distinta a la de ustedes, en el sentido de que yo tengo la responsabilidad de disciplinarme personalmente. Mi esposa, aunque vive conmigo, tiene dicha responsabilidad también, como creyente. Igualmente cada uno de ustedes. Y yo debo motivar a mis hijos a que ellos cultiven el hábito de disciplinarse en la piedad también, como creyentes, de manera personal. Pero también tenemos las disciplinas espirituales interpersonales, que son las que Dios promueve en la congregación. Cuando entonces yo, junto a ustedes, como en este día, nos acercamos en conjunto a formar un cuerpo para disciplinarnos aquí en la iglesia. Y esto es muy importante entenderlo porque en la actualidad existe una gran confusión sobre este asunto entre los creyentes en cuanto a los elementos que puedo o no incluir en mi devoción personal y lo que se debe o no hacer en la devoción congregacional. Hay mucha influencia del pietismo, aunque la gente lo niegue. El pietismo ha venido a ser una situación que ha encalado pero muy interno en la enseñanza del cuerpo evangélico en la actualidad. Y se promueve a veces por ignorancia. Y una de las situaciones con el pietismo es que daban este gran énfasis a la devoción personal fuera de la devoción congregacional, rechazaban toda la ortodoxia de la iglesia, toda práctica doctrinal, toda forma de liturgia. Para ellos, decían, era muy cuadrado, muy limitado. No había espontaneidad en la iglesia. Todo era en orden. Y atábamos la mano del Espíritu. ¿Has escuchado ese argumento en la actualidad? Yo sí. El credo pietista era ningún credo, sino solo Cristo. Suena piadoso, ¿verdad? Ningún credo, solo Cristo. Yo no leo ningún libro cristiano, solo la Biblia. Yo no quiero saber nada de doctrina, solo de Cristo. Ese pensamiento aún está presente. Suena muy piadoso, ¿verdad? Pero ningún credo, solo Cristo sería el primer credo, si somos un poco dogmáticos, ¿no? Así que el pietismo dividió a la iglesia por allí por el siglo XVIII en Alemania, a los luteranos, movilizó a los cristianos de la iglesia a la casa. Huye de la liturgia, huye de la ortodoxia, seamos la iglesia primitiva de Hechos, reunámonos en casa. Porque el pietismo defiende el principio del sacerdocio de todos los creyentes, de manera que no solo los pastores deben dirigir a la iglesia, todos somos sacerdotes. No solamente los pastores deben tener la exposición de la palabra, todos debemos predicarla, aún los laicos sin formación. Así que el pietismo se opuso a la institución de la iglesia y hacía fuerte énfasis en este esfuerzo personal de la devoción privada. Otro aspecto que el pietismo introdujo en su enseñanza fue el de promover la enseñanza teológica de las mujeres dentro de su grupo. El pietismo fue un dulce panal de miel para todas aquellas mujeres que dentro de la iglesia se sentían restringidas porque el Señor ha dado la función del pastor a los hombres y la enseñanza al varón, y no contento con esos roles dentro de la iglesia, el pietismo le ofreció el púlpito que tanto deseaba. Pietismo dentro de la iglesia hoy es una realidad bien disfrazada de piedad, bien vestida de manto de santidad, pero acompañado de mucho veneno.
del cual debemos cuidarnos. Así que tenemos que reconocer que las disciplinas espirituales son en dos aspectos, individual y congregacional. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Entendemos disciplinas espirituales personales que todo creyente, hombre o mujer, joven o anciano, casado o soltero, debe ejercitar, como la oración, el estudio de la palabra, la reflexión y la meditación de la misma, ayunar si lo requiere, meditar, servir. Pero no debemos olvidarnos de las disciplinas espirituales congregacionales, las interpersonales, aquellas que se realizan por orden de las Sagradas Escrituras en la comunidad de la iglesia, dentro del cuerpo. En el lugar que la iglesia elija para la reunión, sea este local, sea un santuario, si el día de mañana la iglesia dice, nos vamos a reunir todos en una casa por X o Y situación, en ese lugar donde se ha llamado a reunir a la iglesia, hay estas disciplinas propias del cuerpo de Cristo para ser ejercitadas dentro del contexto de la iglesia, como la oración congregacional, la lectura y la predicación de la palabra de Dios como en este preciso momento, la adoración comunitaria o como algunos han llamado la adoración pública de la iglesia, las ofrendas, el compañerismo, el servicio y las ordenanzas de la cena y el bautismo. Disciplinas congregacionales. Y aunque podemos extraer algunas cosas positivas del pietismo, como el deseo ferviente de cultivar una devoción personal, tenemos que tener cuidado con el énfasis que ellos hicieron en rechazar el gobierno eclesiástico y la institución de la iglesia. Eso es rechazar el orden del Nuevo Testamento en términos generales. Además del esfuerzo de obtener piedad y santidad por mis propias fuerzas y el de promover casi una vida monástica, fueron una de las situaciones más complejas. Si usted estudia un poco la historia cristiana, entenderá que el pietismo, pues obviamente es la respuesta al racionalismo y muchas otras cosas que surgieron en aquella época, pero no por eso debemos ser críticos y ver cómo esta situación ha alcanzado niveles y ha sido parte del actuar de muchos creyentes. Un aspecto fundamental de las disciplinas espirituales es que estas son para todo aquel que ha nacido de nuevo por el poder de Dios. Todo el que ha sido salvado por Dios forma parte de una iglesia. No hay cristiano independentista, no hay ovejas solitarias, ¿sí? No existe el cristiano llanero solitario, aquel que practica su propia devoción lejos de la disciplina de la iglesia o de la comunidad del cuerpo. En términos del Nuevo Testamento, nunca, ni Cristo ni los apóstoles se refirieron a la comunidad de la iglesia en términos individuales. Primero, se le ha llamado el cuerpo. Hay diferentes miembros con diferentes funciones que forman un cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Primera de Corintios 12, Romanos y muchos otros pasajes afirman esta idea de asociación en la iglesia. Se le ha llamado el conjunto de piedras vivas, donde cada uno de los creyentes es una piedra viva que, fundamentado en la roca sólida que es Cristo, construyen este templo espiritual para la alabanza de Dios. Eso lo pueden ver en Primera de Pedro, capítulo 2, piedras vivas. En otros pasajes se le ha llamado el pueblo de Dios y, ¿qué más? La familia de Dios. En toda instancia de las Escrituras se refiere a la iglesia en términos de asociación comunitaria. El pietismo se opuso a esto, ¿no? No hay por qué seguir estos rudimentos. Hagámonos fuera de la iglesia, busquemos nuestra propia devoción. Ahora nuestra primera disciplina de hoy, después de haber entendido qué son las disciplinas espirituales, cómo la debo practicar de manera personal y congregacional, nos acercamos ahora a esta disciplina de la oración.
Y en primera instancia voy a enfocarme en el aspecto de la disciplina espiritual personal y espero llegar también a tratar el tema de la disciplina espiritual congregacional en cuanto a la oración. Lo primero que notamos aquí es esta afirmación de Cristo, verso 5 de Mateo 6. Y cuando ores, refiriéndose a sus oyentes, sus discípulos allí presentes, cuando ores. Es interesante, ¿no? Esto capta de una vez la atención. Vas a orar, ahora presta atención. Cuando vayas a orar, dice Cristo, ten cuidado de esto. Y lo primero que quiero abordar aquí, en esta primera parte, ¿qué es orar? Es definir qué es orar. ¿Qué es lo que nos han enseñado comúnmente? Orar es hablar con Dios. ¿Cuántos escucharon esa definición alguna vez? Nuestro maestro de escuela dominical. Hablar con Dios es orar. Claro, para un niño tiene sentido, pero es más que eso. Lo primero es que oramos en primera instancia porque la oración es la respuesta del creyente a la revelación de Dios. Hemos sido expuestos a la revelación y a la voluntad de Dios en nuestra vida, su palabra. Hemos entendido lo que Él quiere para nosotros y la respuesta es orar. Es un diálogo realmente entre Dios y su pueblo, en este caso Dios y su Hijo de manera personal. Él habla en su palabra, oramos en respuesta a su revelación. Esto es la base por la cual oramos. Dios se ha revelado y nos ha hablado primero. Note lo que algunos teólogos del pasado definieron como orar y al final vamos a dar una definición. Charles Hodgett dijo que la oración es la conversación del alma con Dios. Por su lado, C.H. Spurgeon dijo que la oración es la emanación natural de un alma en comunión con Jesús. De la misma manera que la hoja y el fruto brotan de la rama de la vid sin ningún esfuerzo consciente de parte de la rama, sino simplemente a consecuencia de su unión viva con el tronco, de igual manera brotan de las almas que pertenecen en Jesús los capullos de la oración y las flores y los frutos. Siempre Spurgeon con su mano poética. Bunyan, por su lado, dijo que la oración es una ordenanza de Dios para uso tanto público como privado, dice Bunyan. Más aún, agrega él, es una ordenanza que pone a los que tienen el espíritu de súplica en estrecha relación con Él y es asimismo de efectos tan notable que alcanza de Dios grandes cosas, tanto para una persona que ora como para aquellos por quienes se ora. Y en términos sencillos, hermanos, podemos decir que la oración es un acto de adoración, por medio del cual, como creyentes, reconocemos que Dios es la única fuente, única y exclusiva fuente de toda bendición, toda misericordia, toda providencia, toda gracia. Y reconociendo eso, nos acercamos en confesión por nuestros pecados y clamamos por su perdón. La oración es un acto de adoración. Y las Escrituras nos mandan a orar. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos mandan a orar. Vemos que las palabras en Mateo 6:5, cuando ores, en primera instancia no quieren sugerir un nuevo mandamiento para orar. Cristo entiende que sus discípulos oran. Era una práctica común del pueblo de Israel. Sino ahora es una corrección a la forma en la que se ora cuando vayas a orar. Y esto es interesante porque este mandato, esta práctica, esta disciplina espiritual, ¿está dada para quiénes? ¿Para todos los hombres en todas partes? No, está dada para el pueblo de Dios. Y somos a veces irreverentes cuando promovemos entre los incrédulos oraciones. Ora, tu hijo está enfermo, ora a una persona que no ha creído. Oye, tengo un familiar, no consigue trabajo, solo ora a Dios que te dé trabajo. Estoy diciendo a alguien que no tiene el Espíritu Santo, que practica una disciplina espiritual que Dios ha dado como un recurso para el crecimiento y la madurez en la santidad de los hijos de Dios.
Mira lo que dice las Escrituras, Proverbio 28:9. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Para aquellos que no oyen la ley y no la obedecen, su oración es abominación. Isaías 1:15, ahora Dios hablando al pueblo pagano, irreverente e idólatra de Israel. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen las oraciones entre ustedes, yo no las oiré, dice Dios, al pueblo idólatra de Israel. Tus oraciones no serán atendidas por mí. En Juan 9:31 sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Solo algunos pasajes que nos ayudan a comprender cuál es la posición de Dios en cuanto a la oración de los no creyentes y una advertencia para nosotros de promover este aspecto en personas que no han conocido de Dios. Y también una advertencia para nosotros que, llamándonos hijos de Dios, no perseveramos en sus mandamientos, nuestras oraciones tendrán este estorbo. A lo que no me refiero cuando Dios no escucha la oración, que alguien puede llegar a pensar y decir, bueno, el pastor Andy está limitando la omnipresencia y omnisciencia de Dios, en el sentido de que Dios pues está limitado a escuchar a los no creyentes, y ese no es el aspecto. Lo que quiero decir es que Él no atiende a esa oración. ¿Qué le dice Dios a Israel? Cuando multipliques la oración, aunque ella llegue, yo no las oiré, no las voy a atender, no habrá respuesta. Porque cuando oramos, hermanos, esto es bien importante, cuando oramos, como es un acto de adoración, todo acto de adoración se hace en base a Jesucristo. Cantamos, oramos, predicamos en base a la obra de Cristo como mediador de nosotros. Por eso es importante entender la magnitud de la oración. Oramos en el nombre de Cristo porque Él es nuestro mediador, nuestro sacerdote. También oramos con la ayuda del Espíritu Santo. Rogamos que el Espíritu Santo nos guíe en cada palabra para orar de forma correcta. Entonces, preguntemos si tiene sentido promover oraciones entre los que no han creído. La oración, hermanos, es un mandato para el creyente. Y Cristo es el mayor ejemplo de cómo orar y cómo hacerlo. Oró durante toda su vida. Oró antes en el desierto cuando fue ungido. Oró durante su ministerio constantemente. Oró en la cruz mientras moría. Un hombre de oración. Un hombre que oró cuando fue tentado. Y si él fue tentado, ¿cuánto más usted, no? Así que encontramos en él este ejemplo máximo de una vida de oración. Y reconocemos que hay este conflicto de ambas naturalezas en nosotros, ¿no? Hay esta realidad que se desprende de la afirmación de que aunque hemos nacido de nuevo, todavía luchamos con el pecado. Por eso tenemos que ejercitarnos en la piedad. Porque la carne se opone a la oración, se opone a la lectura, a la meditación de la palabra, se opone al ayuno, se opone a la adoración, se opone a la evangelización, se opone a todo lo que querramos hacer para agradar a Dios. Hay esta guerra entre la vieja naturaleza del pecado y la nueva naturaleza regenerada. Lo importante es que en esta guerra, el creyente que se disciplina, cada día va venciendo a la carne, no retrocediendo, sino avanzando y progresando cada día en su disciplina espiritual para formarse más y más a Cristo. No es al revés, no es que el convertido ahora va a retroceder, a parecerse más cuando era incrédulo. Si eso ocurre, estamos ante un no creyente, no hay otra manera de llamarlo. No es el cristiano metafórico carnal que la iglesia ha inventado para poder apadrinar el pecado entre nosotros. No lo es. El pecado, hermano, nos acechará de tal manera y la carne se opondrá con tantas fuerzas
que su único objetivo es evitar que estemos en la presencia de Dios. ¿Sí? Y se presenta siempre tan sutil, tan aperceptible, tan cómoda. Mira, Andy, el agua se fue y no tienes agua hasta el lunes. Creo que los hermanos no se van a morir si tú no vas a la iglesia, ¿no? Un ejemplo. O está lloviendo. ¿Te imaginas cómo está la avenida transísmica? Se te puede dañar el carro. No lavaste el fin de semana y mira toda esa ropa allí, ¿no? Esas son excusas que yo he recibido. Pastor, no pude venir porque tenía esta ropa hasta acá. ¿Ok? Siempre la carne se opondrá. Ahora observemos en segundo lugar la forma errada de orar. Lo que Cristo ahora aquí dice, cuando ores no cometas este error. No seas como los hipócritas, dice el verso 5, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto, dice Cristo, ellos ya tienen su recompensa. Y no uses vanas repeticiones como los gentiles porque piensan que por su palabrería serán oídos. Lo primero que se desprende aquí es este aspecto de la actitud irreverente al momento de orar, la hipocresía. Aquel acto, hermanos, de aparentar piedad absolutas, de aparentar los santos que somos. Este acto de robar la atención de la gloria de Dios para nosotros. No seas como los hipócritas, dice el Señor. ¿Y cómo actúan ellos? Dice, ¿qué hace el hipócrita? No ora, ¿verdad? No, ellos aman orar. Sí, hay que orar en público. ¿Voluntario? Por decir un ejemplo, ¿no? Claro que el contexto vamos a explicar, porque ellos desean orar, sienten la necesidad de orar, pero la motivación no es adoración, todo lo contrario, es publicidad personal. Ser el objeto de la mirada, ser el objeto de la alabanza de los hombres, que cuando terminen de orar digan, hermano Andy, qué devoción, qué elocuencia, qué palabras, pastor. Wow, ojalá Jesús orara como usted. Publicidad. La denuncia de Cristo aquí tiene que ver con la verdadera motivación de tu oración. ¿Sabe cuál era la práctica de muchos judíos de la época? Lo que Jesús está denunciando aquí. Te encontrabas a estos rabinos judíos en las esquinas, clamando y echándose ceniza, y llorando enfrente de todos, demostrando que tenían tanta carga por la oración que no podían llegar a la sinagoga o al templo, que tenían que explotar en oración en la esquina primera de Jerusalén. Ser visto por los hombres. Todos los que pasaban debían verlos orar y decir, mira cuánto ama al Señor el hermano Mohamed, que no pudo llegar a la sinagoga. Ese sí es un verdadero hijo de Abraham. Querido hermano, es posible ir a la iglesia por las mismas razones que los judíos que Cristo está denunciando aquí. Usted puede acercarse con las mismas motivaciones equivocadas. Usted puede organizar reuniones en su casa por las mismas motivaciones equivocadas. No adorar, ganar reputación, ganar publicidad. No promover el nombre de Cristo, no, el suyo. Es posible jactarnos en nuestras devociones privadas en la misma forma. Lo que se destaca es la perversidad de toda práctica hipócrita, dice John Stott. La hipocresía tiene esta cualidad, esta gran virtud, que la práctica constante hace que creas que es verdad. Se apropia de la verdad. Te hace creer que estás en lo correcto. Manipula tus oraciones, manipula el propósito de tu adoración.
Así que, hermanos, en todo momento nunca debemos hacer uso del púlpito ni de los elementos de la adoración para procurar fama personal. Recuerda, estos hombres aman el orar, dice Cristo. Ellos sí lo van a hacer. Pero no el acto de orar en sí mismo como una oportunidad para acercarse a Dios y guiar al pueblo de Dios como en la oración congregacional a un acto de adoración, sino obtener una ganancia personal. Y Cristo dice, ¿sabes qué pasa con ellos? Con ellos ocurren algo. Los aplausos que han recibido, las palmaditas que han ganado, los deditos de me gusta que le dieron, es su recompensa en esta vida. Ante mí no hay recompensa. Te pregunto yo, ¿qué te motiva a orar a ti? ¿Te motiva tu dependencia de Dios, tu pertenencia a Él? ¿Es lo que te motiva? Espero que sí. ¿O lo haces movido por el deseo de fama y renombre? ¿Quieres ser visto por los hombres? ¿Qué prefieres? ¿Ser visto por los hombres o ser escuchado por Dios? Esa es la elección aquí cuando oramos. Ahora bien, Jesús condena tanto el deseo de buscar ser alabado por las oraciones que hacemos en privado como la que hacemos en público también. Es decir, que podemos estar solo en nuestra casa. Y bueno, el pastor Andy dice que estos judíos estaban en la avenida como Cristo. No, ahora yo lo hago en mi casa, en mi cuarto secreto. No estoy en la 5 de mayo donde todos me ven, ni me puse en un metrobús a orar. Estoy en lo secreto, pero aún en lo secreto tú puedes tener motivaciones irreverentes e hipócritas. Porque la carne no se quedó en la plaza ni en el metrobús. Está contigo, acompañándote. Tu pecado está allí. Mira lo que ocurre en Lucas 18, 19 al 14, en esta parábola. En esta parábola que es interesante lo que Cristo dice. A algunos que se creen justos y tenían sus fuerzas en sí mismos, dijo esta parábola. 2 hombres van a orar al templo. Uno era un judío prominente y el otro un terrible pecador. El fariseo era el hombre prominente, este estaba de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que está acá atrás. Yo ayuno 2 veces a la semana y además soy fiel en mi diezmo de todo lo que gano, del cominio y aún del culantro, pudiéramos decir. De todo doy diezmo. Y no soy como este publicano. Este era un verdadero hombre que estaba involucrado en las disciplinas espirituales. Ninguno aquí, yo creo que ayuna 2 veces, puede que me equivoque. Yo no lo hago, lo confieso, y no me apedreen con ojinarios, ¿no? Este sí yo le creo a este fariseo, que ayunaba 2 y oraba largas oraciones y memorizaba la Torá de cada aspecto y coma y tilde que ella contenía, de memoria la manejaba, pero estaba correctamente equivocado en las motivaciones de su disciplina espiritual. Yo veo esta oración y me imagino al creyente del siglo XXI. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los pentecostales. Yo no hablo en lengua, ni salto, ni hago evangelio de la prosperidad. Yo leo las confesiones y también el catecismo y me sé de memoria los credos apostólicos. Doy mi ofrenda porque el diezmo ya se venció, Señor, pero ofrendo de todo lo que me das. Y escucho predicaciones expositivas y sigo a estos hombres en YouTube. Eres el fariseo, hermano. Eres el fariseo del siglo XXI. Si esa es tu oración o lo que alguna vez pensaste. Pero el pecador, el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo una sola petición: Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador.
dice Jesús, este regresó a su casa justificado. El otro no. Motivaciones incorrectas al momento de orar. Es el peligro por el que corremos. Es tan sutil que no nos vamos a dar cuenta. Por otro lado, en Marcos 12, versos 38 al 40, Cristo hace esta advertencia a sus discípulos, a los apóstoles. Él les dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras filas en las sinagogas y los primeros asientos en la mesa, que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Hermano, la eficacia de tu oración no depende de tu elocuencia en primer lugar. No depende de la intensidad de tu fervor en segundo lugar. Los profetas de Baal, ¿sí? ¿Recuerdas? Con Elías, tal vez presentaron más fervor que yo y que tú en sus oraciones. Y Dios no los escuchó. Tampoco del tiempo. Ahora bien, hay siempre límites, ¿no? Escuché una vez a un profesor de teología en una de estas videoconferencias que uno escucha que dijo como que, bueno, con el Padre Nuestro lo que Cristo nos está diciendo es rápido y al grano. 23 segundos bastan, dice. Peticiones, adoración, gratitud, petición, confesión. 23 segundos. Por favor, no te robes el tiempo del soberano. 24 segundos, tu oración está muy larga. Eso es un completo error. Porque si tomo a Cristo y digo, este es mi modelo de oración, no doy la talla. Los evangelios dicen, y pasó la noche orando. Y a la primera hora de orar se acercó a su discípulo y le dicen, no pueden ni siquiera acompañarme en una hora de oración. Está el otro pretexto, aquellos que dicen que la oración que se escucha es la de 2 horas. Recuerdo haber escuchado eso en una ocasión y dije, válgame el cielo. Estoy perdido. Otros dijeron, si no lloras cuando oras, tu oración es escuchada. Y dije, caramba, 99.9% de mis oraciones no han brotado lágrimas. Mandamientos de hombres. ¿Cuál es la forma correcta de orar? Ahora en este verso vemos lo que dice nuestro Señor, mas tú, cuando ores ahora, no seas como estos que ya te he descrito, dice, sino ahora tú, querido hermano, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El primer aspecto que vemos aquí es el de la privacidad. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. El Salmo 27:8, mira lo que dice, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré, que es el deseo que todo creyente tiene, tener comunión con Dios, buscar el rostro de Dios. Así que debemos tener en cuenta que estamos entrando a la presencia de Dios, estamos acercándonos al rostro de Dios. El creyente eleva a Dios su oración, lo que tiene en su alma, expone sus necesidades y sus deseos a Dios, confiesa su pecado y clama por perdón. Elementos de la oración. Más adelante explicaremos un poco de eso. Así que el principio aquí es el de olvidarse de uno mismo. Esa oración privada puede ser hecha en cualquier lugar. Mira lo que este teólogo Teisker señala. Él dice que la palabra griega para aposento, que se utiliza aquí, es la palabra tamenion, que se usaba para referirse a la bodega donde uno guarda los tesoros preciosos. Eso es, dice Cristo, entra a tu lugar de adoración, a tu lugar separado para el uso de estos ricos y maravillosos tesoros que hay en la oración y en la devoción a Dios. Tesoros esperando para el creyente de forma apropiada, preparados por Dios. Paz, en la oración se obtiene paz, consuelo,
gozo, fortaleza, ánimo, discernimiento, misericordia, perdón y gracia. Así que debe ser una oración personal, privada en primera instancia, en segundo lugar, sincera. Recuerden el énfasis que aclaré al principio, estoy desarrollando disciplinas espirituales personales, ¿sí? Ahora debe ser sincera, no debe ser como la de los hipócritas. Hendrickson comenta, el pensamiento subyacente real no es lo secreto, sino la sinceridad. La razón de mencionar el lugar secreto es que el adorador sincero y sencillo, el que no está interesado en exhibirse públicamente con el fin de enaltecer su prestigio, encontrará el rincón oculto como lo más apropiado para sus devocionales. Allí es donde puede dejar fuera el mundo para estar solo con su Dios. Y es importante aclarar que el lugar elegido para orar no determina tampoco la eficacia de la oración. Uno puede estar en un lugar secreto y separado y orar de manera inapropiada igualmente, ¿no? Yo puedo elevar una oración de forma privada y sincera a Dios estando tal vez en un lugar que no es necesariamente mi casa o mi recámara. Puedo estar en una sala de hospital entrando a una operación o en un accidente que he tenido, o segundos antes de una entrevista laboral, o cuando tu jefe dice, pásame el informe y tú dices, Señor, sálvame en este preciso momento, ¿no? Por decir algo. No quiero que ahora se encasillen de que, bueno, tengo que orar porque voy por la entrevista, pero primero voy a mi casa a orar y después regreso a la entrevista. Puede ser una oración genuina estando en esta circunstancia. Ahora nota aquí estos elementos de la oración. Por alguna razón se ha hecho común que se ore y se pida, por favor, cierren sus ojos para orar e incline su cabeza. Yo lo he hecho, reconozco que lo he hecho. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué cerramos los ojos? Para no distraerse puede ser una respuesta que es válida. No obstante, no hay en las Escrituras una ordenanza a cerrar los ojos. Una vez hablando con un pastor que era del contexto pentecostal y llegó a la fe reformada, le pregunté, hice la misma pregunta en este café que tenían, y que, ¿por qué cerramos los ojos para orar? Y él me dijo, bueno, a mí en el contexto pentecostal nos enseñaron que por los ojos entran los demonios. Y yo dije, caramba, ahora sí, con los ojos bien cerrados, pero quedé, aunque espantado y escandalizado, no realmente tenemos esta ordenanza. Y lo que quiero decirle aquí es que no legalicemos. Bueno, este hermano oró con ojos abiertos, que no ore más nunca en la iglesia, ¿no? Los salmos, alzaré mis ojos a los montes. Cristo, alzando sus ojos a Jerusalén, oró. Y así, una y otra vez vemos ejemplos. Se acepta que para evitar la distracción de lo que nos rodea, podamos tener los ojos cerrados para no distraernos si es que sus ojos son necios. Pero esta práctica se produjo por allá por el siglo III con Pablo, el ermitaño de Tebas, este monje de Egipto que vivió una buena cantidad de años, era un cristiano ortodoxo de espiritualidad monástica, así que ya se imagina, ¿no? Él fue el que entre sus discípulos promovió esta actividad de orar como tal, y se cree que la costumbre nació debido a que como ellos se separaban en las montañas del desierto para evitar lo que era el tema del viento y la arena en sus ojos, bueno, oraban con los ojos cerrados. Práctica que se promovió y se promovió y se promovió y se promovió hasta nuestros días. Y como dije, se considera que para no distraerse oramos con ojos cerrados, lo cual es una petición válida, pero no quiero que usted ahora encasille la oración efectiva con ojos cerrados o con ojos abiertos. No hay una limitante en cuanto a esa acción como tal. Lo mismo ocurre con el asunto de la postura y la duración de la adoración. Muchos consideran que solo se debe orar de rodillas. Otros creen que se puede orar de pie. Algunos se escandalizan si oras sentado en tu silla o acostado en tu cama.
¿Hay una postura específica en las Escrituras? Lo que sí sé es que la Escritura nunca va a patrocinar la irreverencia. Eso sí le puedo decir. Puede estar de rodillas elevando oraciones irreverentes ante Dios. ¿Cómo puedo estar de pie y orar una oración genuina? Aunque estar de rodillas siempre transmite la idea de devoción y de adoración, es permitido, pero tampoco quiero que crean que hay una postura específica como tal. Todo aquello que no sea irreverente ante Dios. Lo mismo con el tema de la duración, ¿no? Algunos creen que la oración debe tener una duración extensa, otros consideran que no. Reconocemos que el ejercicio de la oración involucra tener el tiempo separado para orar cuando sea necesario y llevar al Señor en todas nuestras intervenciones de oración todos estos aspectos que están pasando en nuestras vidas. Yo personalmente he encontrado que orar con peticiones escritas me ayuda a ser eficiente en cuanto a el alcance de peticiones para el Señor y también de durabilidad de la oración. No estoy diciendo que si no tiene una petición, mejor no ore. No estoy diciendo, eso me ha ayudado a mí a tener los motivos de la iglesia, a agregar mis motivos personales y orar. Con mi esposa, cuando oramos generalmente por la mañana, no tenemos una lista, pero tenemos un orden de oración como tal. Así que podemos orar de pie o de rodillas. En algunas ocasiones podemos estar sentados. Nuestra oración puede ser en algún momento extensa, en otro puede ser una oración corta. Puede que contenga lágrimas por alguna petición o confesión que estamos haciendo, por el dolor también de la prueba que estamos pasando o por el dolor de la lucha contra el pecado. Puede que en algún momento nuestra oración no nos provoque llorar. Estas cosas pueden pasar. Lo importante es que nuestra motivación y deseo sean genuinas y bíblicas, que oremos con fe y que esto sea un hábito en nuestras vidas. No obstante, hay 4 elementos esenciales que deben estar en nuestra adoración. Eso se puede ver un poco en la oración modelo del Padre Nuestro. El primero de ellos es adoración. Hemos entrado al trono de Dios por medio de la oración. Y no se espera que despliegues tu lista de peticiones y demandas. Señor, un carro nuevo, un aumento salarial, adoración. En el Padre Nuestro, Cristo introduce a los discípulos. Vas a orar a Dios, tu primera palabra, reconocimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Adoración. Nuestra oración debe contener adoración. En segundo lugar, acciones de gracia, como ¿qué otra acción que poder dirigirnos a Él? Acercarnos por medio de Cristo, tener el aliento de vida en el momento para orar. Todo lo que el Señor hace a diario. Son tantas cosas que a veces lo damos por hecho y actuamos como si Él lo debiera. Como si es su responsabilidad cuidarme del maligno y de los malos y proveer el pan cotidiano y perdonar mis pecados porque hago mucho. Gratitud, hermanos, por lo mucho o por lo poco, por el tiempo bueno o el tiempo malo en el que estamos, por la salud que disfrutamos o por la enfermedad que nos atormenta en el momento. Gratitud. En tercera instancia, confesión. Sabemos que hemos pecado y confesamos a Dios nuestros pecados. Adoración, gratitud, confesión. Para que nuestras peticiones no encuentren estorbo ante Dios. Y es interesante, ¿no?, que en todos estos aspectos, por ejemplo, de las enseñanzas de Cristo, la confesión es primordial. En el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como hemos perdonado a quienes nos ofenden. Así que más vale que cada vez que usted vaya a orar, usted esté en paz con su prójimo o hermano. Porque ¿cómo se atreve a pedir perdón cuando usted no está perdonando? ¿Cómo se atreve a pedir gracia cuando usted no está dando gracia?
Dígame. Dios se toma muy en serio eso, a tal punto que con el tema de la ofrenda dice, ni se te ocurra traer tu ofrenda al alfolí, primero ponte en paz con tu hermano. No quiero tu dinero si tú no estás en paz. Luego tráelo si estás en paz. Pero él entiende, ¿verdad? Él nos entiende. Él sabe que es difícil arreglarse con este hermano que me ofendió. O qué vergonzoso es pedir disculpas por haber yo ofendido al hermano. Así que, ¿qué tal, Señor, si hoy miras entre dedos y pasas un poco tu ley para yo orar sin ningún problema? Confesión involucra también perdonar y buscar la paz con los demás, para que tu oración no tenga estorbo, hermano. Para que finalmente puedas entrar a este cuarto elemento de tu oración, petición. Ahora sí, ¿qué necesitas de mí, hijo mío?, dirá el Señor. Pide, pero pide bien. Porque Cristo dice, oráis y no recibís porque pedís mal. Porque la oración, hermano, es una prueba para el creyente. Porque Cristo dice aquí en el pasaje de Mateo que el Padre Celestial conoce ya todas las cosas que tú necesitas. Así que la prueba del cristiano es orar en conformidad a la voluntad de Dios. Discernir por medio de la guía del Espíritu Santo las peticiones que son genuinas ante Dios. Esto es importante, hermano, que nuestra oración la contenga. En cuarto lugar, vemos que la disciplina, de la oración también involucra este espectro de la disciplina congregacional. La oración pública se basa en el principio bíblico de orar en unanimidad, pidiendo a Dios con un solo sentir como iglesia. ¿Y qué pedimos? ¿Qué pedimos a Dios como iglesia? La oración congregacional, hermano, es en la iglesia. Es interesante que muchos tienen el deseo de orar en congregación en sus casas y no en la iglesia. La estadística es triste. Menos del 20% de la iglesia está verdaderamente comprometido con la vida de oración de la iglesia. Los invito los viernes a las 6 de la tarde a que participen del estudio de oración. Las mismas caras prácticamente, los mismos hermanos. ¿Estás tú aquí los viernes? Es la pregunta que te dejo hoy. Pero vengan a mi casa a orar en congregación. Vengan. A la iglesia no, a mi casa sí. Qué comodidad, ¿no? El principio de la unanimidad. Pedir a Dios con un solo sentir como iglesia. En las oraciones que tenemos en nuestros boletines, ¿nota usted cómo después de el llamado a la adoración, la iglesia responde en oración? Hemos escuchado a Dios hablar en la lectura de su palabra y respondemos con la confesión de pecados. Queremos tener el mismo sentir, pedir la misma cosa y confesar nuestro pecado. Algunos objetan y dicen, pastor, esto no entra dentro del aspecto de las repeticiones vanas que Cristo está denunciando. ¿Será esto una objeción genuina? El pastor William decía el domingo pasado, esto es una guía para que tú aprendas a orar, hermano. La iglesia te está enseñando cómo confesar tus pecados. Lo hace cada domingo, antes de cualquier cosa, después de escuchar la palabra de Dios, asegurarnos de que por lo menos tú en tu puesto confieses tu pecado. Si tu oración es una vana repetición, ya de memoria me lo sé, Todopoderoso Padre, confesamos y reconocemos nuestros pecados, y lo haces religiosamente, hermano, ¿qué te hace diferente al judío del texto de Mateo? No se trata de repetir una oración, se trata de orarla. De orarla. En Mateo 6, 5 al 8, no es una prohibición a la oración pública congregacional, como se objeta. El contexto canónico, en primer lugar, nos muestra que hay un lugar para las oraciones públicas dentro del servicio del culto cuando la iglesia se reúne para adorar. El libro de los Salmos y las oraciones que fueron usadas por todo el pueblo de Israel
en su adoración pública, está en los Salmos. Segunda de Crónicas 6, Salomón ora públicamente por la dedicación del templo. Nehemías 9 es una oración pública y congregacional de confesión y de pecados. Hechos 4:24, la iglesia ora congregacionalmente en el Nuevo Testamento. Mateo 6 tampoco es una prohibición a las oraciones congregacionales públicas que se oren durante el servicio, por el hecho de que el pasaje en sí, hacer palabrerías y repeticiones, la denuncia de Cristo, habla de qué contexto, de la oración personal. Ese es el contexto del pasaje, tu devoción personal, no sea como estos judíos que buscan darse a conocer en las plazas, en las calles, con sus oraciones. Entra en tu aposento, dice el Señor, y ora allí. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros hoy entonces? Mira el verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidéis. Así que para el creyente, en primer lugar, la primera aplicación es que no te hagas semejante al mundo, por más tentador que sea, por más emocionante que te parezca, hermano. No te hagas semejante al mundo. Los ciudadanos del reino cumplen los estándares de Dios, no los del mundo. No los del mundo. No usamos la oración como un medio para ganar reputación y fama. No usamos la oración como para atar las manos de Dios y que Él tenga que obligatoriamente responder nuestras quejas y peticiones. Usamos la oración como un medio de adoración a Dios. En segunda instancia, para ti, hermano mío, la elección es simple. Tú debes escoger entre si buscar la alabanza de los hombres o ser escuchado por Dios. En eso se va a dividir tu oración, en las motivaciones que tú tengas para orar. ¿Y qué debemos pedir a Dios? Ya Él conoce todas nuestras necesidades, hemos dicho. Es una prueba para el creyente. Podemos pedirle en primera instancia, Dios, enséñame a orar. Esa es una petición. Enséñame a orar. Quiero aprender a orar. Quiero que tu voluntad se haga, no la mía, tu voluntad. Y que respondas que no a toda petición mía que no se conforme a tu voluntad. Para el no creyente, para aquel que no ha creído, que está entre nosotros aún, tengo que decirte que hay una sola oración que Dios escuchará de ti, y es la de arrepentimiento, cuando seas movido por el poder de Él a través de su Santo Espíritu. Si eso no ha ocurrido en tu vida, hermano, lamentablemente lo que te depara no es la mejor de las vidas. Esta sí va a ser tu mejor vida, porque la que te espera en la eternidad es el infierno, donde la presencia de Dios no va a ser gracia común y provisión general y buena voluntad para los hombres. La revelación de Dios allí es justicia, ira y castigo, por toda la eternidad, sin descanso. Una y otra vez olas de eternidad en juicio y castigo. Así que busca de Dios mientras puedas. Finalmente, para concluir, hermanos, dice Spurgeon que la verdadera oración es medida por peso y no por longitud. Un simple gemido ante Dios puede contener mayor plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud. Recordemos que la oración es un acto de devoción a Dios por medio del cual reconocemos que Él es la única fuente de toda bendición, misericordia y gracia, y confesamos nuestros pecados y clamamos por su perdón. Recordemos que la oración es un recurso espiritual dado por Dios a sus hijos, y que la forma errada de orar consiste en centrar la atención en aquel quien ora y no en aquel a quien se le hace la oración, que es a Dios. Deseamos evitar todo eso y que nuestra oración sea oída por el Padre.
Vamos a orar. Oh Padre eterno, ante ti nos acercamos en esta hora, Señor, reconociendo nuestra incapacidad para orar genuinamente ante ti, sabiendo, Padre, que cada día estamos en pecado y que buscamos nuestra propia gloria en muchas ocasiones. Pero, Señor, nos arrepentimos de ello como iglesia y como creyentes y rogamos que, según sea tu misericordia, Padre, tú extienda tu mano de restauración en nuestras vidas y nos enseñes a orar, nos levantes para que podamos conformarnos y crecer, madurando cada día a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Edifica tu iglesia, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.